En este vídeo vamos a hablar sobre el surrealismo. Vamos a tratar una pequeña introducción, luego pasaremos a comentar la historia, las características del surrealismo en la literatura y algunos de los autores más representativos de este movimiento. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que utilizó la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas en las obras de arte. El surrealismo surgió en Europa en la década de 1920, como reacción a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y a los valores político-culturales de la época. El surrealismo se definía por una actitud de experimentación y apertura a las posibilidades y resultados inesperados. Se rebelaba contra las limitaciones de la mente racional y por tanto contra las normas sociales y represivas. El surrealismo estaba ligado a las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud, que sirvieron de base para el rechazo total del movimiento al racionalismo y al conformismo. El término surrealismo tiene su origen en el escritor francés Guillaume Apollinaire, que acuñó la palabra surrealismo en 1917. El término surrealismo deriva de la palabra francesa sur, sobre arriba, y realisme, realismo o realidad. La traducción literal es por encima o más allá de la realidad. Los surrealistas pretendían acceder al inconsciente y mezclar lo lógico con lo irracional, el sueño y la realidad para crear una nueva hiperrealidad. El surrealismo surgió como movimiento literario en París en 1924 y fue una rama del movimiento Dada. Antiguo miembro del grupo Dada, el escritor y poeta André Breton, decepcionado por la falta de dirección de Dada, comenzó a experimentar con prácticas nuevas e innovadoras, muy influenciado por las ideas de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Breton utilizó las teorías de Freud para establecer la filosofía del surrealismo, que se centraba en los procesos intuitivos y automáticos. André Breton fundó y dirigió el movimiento surrealista, que atrajo a numerosos jóvenes escritores y artistas franceses, deseosos de explorar el potencial creativo de la mente inconsciente. Breton y los artistas surrealistas utilizaron diversos medios y fueron pioneros en el uso de la asociación fortuita entre texto y imagen. Breton escribió el Manifiesto Surrealista y definió el surrealismo como puro automatismo psíquico en estado puro, por el que se propone expresar verbalmente, por medio de la palabra escrita o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. El dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética y moral. Tras la publicación del Manifiesto Surrealista, unos años después tuvo lugar la primera exposición surrealista. La exposición surrealista internacional más notable se celebró en la Galería Beaux-Arts de París, en 1938. El surrealismo tuvo un impacto significativo en diversas disciplinas, además de la literatura y las artes visuales, como la música, el cine o el teatro. La filosofía y la teoría social y la política también se vieron influenciadas. Aunque centrado en Francia, el surrealismo se extendió por todo el mundo, atrayendo a muchos artistas a su círculo, especialmente entre los años 30 y 40. Un periodo marcado por la gran preocupación de una sociedad al borde del colapso. Con la crisis de la creciente agitación política y la Segunda Guerra Mundial, muchos surrealistas se trasladaron a América, difundiendo así sus opiniones. Breton se comprometió cada vez más con el activismo político revolucionario, para el objetivo principal del movimiento, lo que llevó a la dispersión de los miembros del grupo surrealista en grupos artísticos más pequeños. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el principio del fin del surrealismo, que dejó de existir como movimiento hacia 1960. El interés de los surrealistas por los procesos automáticos y el enfoque en el subconsciente y la mente inconsciente influyó a los artistas, que abrieron el camino al movimiento de expresionismo abstracto en la década de 1940. El surrealismo nació en varios países como movimiento literario, pero acabó invadiendo otras artes, la escultura, el cine y sobre todo la pintura. Se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente. Se considera que la verdad está por detrás del mundo real. Los sueños y su interpretación, los mitos, las visiones, lo maravilloso, son admitidos. Por tanto, a través del onirismo y de la fantasía se podía acceder a aquello que permanecía oculto. El automatismo, el psicoanálisis y la brujería toman un papel predominante. Al tiempo se reniega de la moral, de las convenciones y de los protocolos sociales, por considerarse que coartan la libertad que lleva a esa verdad oculta. La obra de arte se convierte en el medio, en el demiurgo, para que afloren todo ese conocimiento desconocido y amordazado para las costumbres burguesas. El surrealismo se presenta como revolucionario, como una estética que al poner de manifiesto lo desconocido pretende hacer saltar por los aires los cimientos establecidos de la sociedad. Propugna, por tanto, el cambio radical. Por eso, varios de sus autores se declararon abiertamente marxistas, izquierdistas o anarquistas. Algunos de los escritores más destacados dentro del surrealismo fueron Antonín Artaud, del cual podemos destacar las obras Los Tarahumara, El teatro de la cuerda, El ombligo de los limbos, El pesanervios, El arte y la muerte, etc.
En España, uno de los mayores representantes del surrealismo fue Federico García Lorca, cuyas obras surrealistas más importantes son El Público y El poeta en Nueva York, con el que rompe su línea anterior y comienza en una etapa más surrealista. Guillaume Apollinaire, otro autor surrealista muy importante, de cual destacan las obras Alcoholes o sus caligramas famosos. También podemos destacar en su obra Las hazañas de un joven Don Juan, Las 11.000 vergas, El bestiario o El cortejo de Orfeo, etc. Por último, cabe destacar la figura de Jacques Prévert, cuyas obras más importantes son Paroles, para hacer un retrato de un pájaro, Soleil de Nuit, Poesía de amor y libertad, y La Cancre.